Muchísimas gracias, Álvaro Alba, y le pido excusa por haberlo cortado, pero lamentablemente el tiempo es limitado. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Por lo tanto, ustedes, si tenemos tiempo, por supuesto, van identificando a la persona a la que le quieran hacer la pregunta. Dicen, yo quiero preguntarle tal cosa a fulano de tal, y hacen la pregunta, repito, muy breve. Vamos a escuchar a Virtual Arán, que fue comisario de la PTJ, la Policía Técnico Judicial Venezolana, que a punto que Alexis en una ocasión dijo que a mí la Policía Técnica Judicial me había agarrado preso y él puede demostrar que no hay antecedentes penales míos en Venezuela. Ciertamente yo hice una investigación muy profunda para estar seguro si con los que me voy a sentar esta noche pues no tienen antecedentes, y sé que ninguno de ellos lo tiene, así que podemos estar tranquilos por ese lado. Así que, especialmente Pedro. Venezuela vive durante prácticamente todo el siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, vive entre dictaduras y malas democracias, hasta que en 1958 un movimiento cívico-militar derroca al entonces dictador Pérez Jiménez y nace una democracia. Yo diría que un ejemplo de democracia para América Latina. Era realmente un ejemplo de democracia, no había ninguna duda. Nosotros vivíamos dentro de un régimen donde la opinión, la disertación, la discusión, la pluralidad política era parte de la vida normal. Yo ingreso a la Policía Técnica Judicial en 1971. La Policía Técnica Judicial, para que nos entendamos claramente, es la Policía de Investigación Criminal. Vamos a decirlo de otra manera, una agencia de law enforcement. Eso es lo que realmente era la Policía Técnica Judicial para ese momento. Y destaca durante prácticamente sus 30 años o más, 40 años, destaca como una policía de investigación criminal que tiene mucho que hacer para el devenir de América Latina. Esta policía ayudó a tratar de fortalecer en aquel entonces lo que parecía una incipiente democracia nicaragüense, la de Guatemala, ayudó a Costa Rica, ayudó a diferentes a El Salvador después de la pérdida el fin de la guerra y el comienzo de la democracia con Napoleón Duarte. Hubo una presencia de la Policía Técnica Judicial para tratar de ayudar a la formación política, a la formación de la democracia. ¿Por qué? Porque una democracia solamente puede funcionar cuando hay una policía de investigación criminal que sea genuina, que sea auténtica, que no permita que se manipulen los expedientes. Eso es lo que le da base a la democracia. Cuando cae el gobierno de Pérez Jiménez, él había creado, no mentira, él no lo había creado, él la consiguió ya creada, una policía civil que se llamó la Seguridad Nacional. Y al igual como sucede con los dictadores, convierte a esa Seguridad Nacional, que era una excelente policía de investigación criminal, la convierte en su instrumento político y con él ataca a sus enemigos. Yo siempre recuerdo que empezando en la policía, en la parte de atrás del edificio, había como unas ventanitas muy pequeñas que me recordaban a la extinta Seguridad Nacional. Y yo me preguntaba desde esa ventana, ¿será que algún día nosotros tenemos que desde aquí disparar y matar al pueblo? Va a ocurrir con nosotros, pero eso era negado, absolutamente, eso no podía ocurrir en mi país. O sea, una policía democrática que nació con la democracia, nunca nos íbamos a encontrar con ese fenómeno. Por otra parte, en esa separación de la Seguridad Nacional, se crea una policía política que se llama en ese entonces DIGEPOL, Dirección General de Policía, y posteriormente pasa, cuando el gobierno de Caldera, en 1970, pasa a una nueva, cambia el nombre y se convierte en la DICIP, o la Dirección de los Servicios de Inteligencia Preventiva. Total, es que así se forman dos grandes policías civiles, sin desmérito de también hay una dirección de inteligencia militar, etcétera, una serie de cosas que van a coadyuvar a la lucha, por un lado contra el AMPA y por el otro lado contra
la presencia cubana en Venezuela. La democracia desde 1958 siente el embiste de la presencia cubana. No hablemos de la invasión o el intento de invasión de Machurucuto, la presencia, por supuesto, de espías, tanto fueran de un lado como de otro, la KGB o del gobierno cubano, el sustraer a los estudiantes venezolanos de la juventud comunista, sustraerlos del medio y enviarlos a Moscú, ¿por qué no también de paso por Cuba, Moscú, y convertirlos en quinta columna, que en cierta manera sigue siendo una forma de espionaje? Pero todo esto ocurría con ciertos niveles, vamos a llamarlo si se puede, de una relativa tolerancia. O sea, no tenía ni el Partido Comunista, ni los intentos de Cuba, ni los intentos de la KGB tenía la suficiente fuerza para cambiar a los dos primeros grandes partidos, que eran Acción Democrática y COPEI. Moverlos era sumamente difícil. Eran dos bastiones políticos, realmente que era muy difícil que se pudieran mover. Y por otra parte, por supuesto, la conciencia del pueblo venezolano, que jamás en su vida pensó que el comunismo era una salida o una solución. Llega Chávez en 1999 y comienzan entonces ya a aparecer los primeros rasgos comunistas, aun cuando conversaba con una señora hace unos minutos de que ya ella sabía de antemano que el tipo era comunista. La verdad que engañó a los 75% de los venezolanos, los engañó y votaron por él, eso no hay ninguna duda. Las demás votaciones todas son falsas, pero esa votación fue cierta. Y comienza, por supuesto, a aupar la presencia de cubanos que al principio del gobierno, por supuesto estoy hablando del régimen cubano, del régimen fidelista, castrista, que al principio vienen disfrazados o de médicos o de supuestos técnicos, supuestos ingenieros, vienen disfrazados de esa manera. En el 2005, si no me equivoco, un médico cubano quiso hablar conmigo. Él pensaba que yo, que había estado vinculado con el gobierno, que vivía en los Estados Unidos, podía sacarlo y traérmelo hacia los Estados Unidos. Pobrecito, estaba equilibrando mal, estaba calculando mal mi poder en ese entonces. Pero yo fui a hablar con él y me fui a hablar en lo que se llama barrio adentro. Los puestos que hizo Chávez de supuestos médicos o médicos y odontólogos. Y me llama la atención, yo aproveché y me hice además que tenía que hacérmelo, porque él me dijo, tienes que hacerte algo porque tengo que demostrar que te estoy atendiendo. En el medio de ese trabajo dentario, se presenta un individuo y le dice, no, ven acá, aquí, perfora acá, no, ahora perfora aquí. Por supuesto, él perforaba donde él le decía. Después me comenta en voz baja, me dice, ese no sabe nada de lo que está haciendo, tuve que hacerlo porque me lo mandó. Pero ese es un G2. O sea, dentro de ese mismo grupo de médicos, por supuesto, ya estaba el G2 marcándole los pasos a cada uno de estos médicos en el sitio. Un poco antes de que esto ocurra, un grupo de jóvenes venezolanos que formaban parte del ejército, lo que llamaríamos los soldados reclutados, deciden abandonar el ejército, por supuesto sin pedir la baja. Se convierten en desertores. Eso es un delito, indiscutiblemente. Los captura la Dirección de Inteligencia Militar y los encierran en un calabozo. En un momento determinado se presentan unos individuos, comienzan a interrogarlos, le dicen que ellos son espías, que ellos lo que quieren es, están trabajando para otro gobierno, que ellos de alguna manera están vendiendo información, y en la medida en que estos muchachos que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, porque eran muchachos soldados, nada que ver con esto, colocan un lanzallamas por la ventana y prácticamente carbonizan a los 5 reclutas. Prácticamente los carbonizaron, los mataron carbonizados. Lo que más llama la atención no es que esto haya ocurrido. Por supuesto que esto duele y entendemos lo significativo de esto. Es que no hubo una sola protesta. No hubo una sola protesta en el ejército venezolano de que habían ingresado personas de otro país